Jesús predicaba el reino de Dios. ¿En qué medida este concepto fue asumido en el vivir y en el anunciar de estos primeros misioneros? Y otra pregunta sobre esto. ¿Estos grupos misioneros habían recibido el bautismo? Bueno, para las dos preguntas, yo sé que voy a decir cosas que ustedes ya saben, pero repito algunas. Para las dos preguntas, yo creo que es muy importante tener en cuenta que en los comienzos del cristianismo no estaba todo diseñado. Eran los comienzos. Piensen que la mayoría de los que llamamos los primeros cristianos se estaban haciendo cristianos. Eran ciudadanos del Imperio Romano o judíos de Palestina que habían recibido una noticia que había empezado a transformar su vida. Pero no existía uniformidad geográfica, lo cual quiere decir que es posible encontrar situaciones muy variadas según la geografía, y no existía tampoco uniformidad en las prácticas. Bueno, entonces con este preámbulo creo que se puede responder a las dos preguntas. La primera, Jesús predicaba el reino de Dios. ¿En qué medida fue asumido en el vivir y anunciar de los primeros misioneros? Pues de forma variada. En esta primera generación de discípulos, en la generación apostólica, yo creo que existe una diferencia muy marcada entre, por un lado, Palestina, la tierra de Israel, y por otro lado la diáspora. Esto era así también entre los judíos. De manera que incluso las normas, el estilo de vida que regían en una y en otra no eran exactamente las mismas. ¿Por qué? Porque se encontraban en contextos muy diferentes, contextos sociales muy diferentes. Entonces, en el contexto palestinense, en el contexto de la tierra de Israel, yo creo que resonaron mucho más las palabras de Jesús, la predicación de Jesús, porque era un contexto en el que se entendía. Cuando Jesús anunciaba el reinado de Dios, todo el mundo sabía en Palestina a qué se refería. Tenía la tradición de los salmos, de Yahvé rey, Yahvé reina, implanta su reino, sabían a qué se refería. Pero este mensaje, en el ambiente de la diáspora, había que traducirlo a un lenguaje que no fuera equívoco. En la diáspora este lenguaje podía sonar como un intento subversivo de querer suplantar al emperador. Y entonces hay una traducción de este mensaje, o de esta forma de expresar el mensaje de Jesús, y efectivamente en las comunidades de la diáspora se usa menos esta terminología del reinado de Dios. De hecho, San Pablo, por ejemplo, la usa solo de manera muy esporádica, pero conoce y sabía. Es decir, estaban intentando traducir el mensaje de Jesús, que era un mensaje muy local, a situaciones distintas. Y si estos grupos misioneros habían recibido el bautismo, bueno, parece que el bautismo fue sorprendentemente, ¿verdad? Fue una práctica bastante extendida desde el principio entre los primeros cristianos. Así como otras prácticas fueron menos, no fueron tan uniformes. Por ejemplo, qué sé yo, pues no sabríamos decir cómo se casaban los primeros cristianos de la primera generación. Probablemente, como todos los demás, no existía una práctica de lo que hoy llamaríamos el sacramento del matrimonio, pero sí que existía una práctica del bautismo y de la Eucaristía. Son dos ritos del cristianismo naciente que fueron muy comunes. Entonces, el bautismo adquirió bastante importancia como rito de incorporación al cristianismo. Así lo vemos no solo en los relatos del libro de los Hechos, sino también, por ejemplo, en las cartas de Pablo, que habla de la consecuencia de la práctica del bautismo y hace toda una reflexión sobre el bautismo. Por tanto, parece que era una
práctica común. Y yo creo que se puede decir que efectivamente los primeros cristianos en su mayoría habían recibido el bautismo. Por ejemplo, cuando San Pablo escribe a los cristianos de Roma, en el año 54-55, él presupone que todos han recibido el bautismo, y por tanto también los misioneros. Un segundo grupo de preguntas que hemos visto. ¿Podría explayarse un poco más sobre la evangelización de Pablo en Atenas, según Hechos 17 que usted mencionó? Una vez que el cristianismo se hace oficial, ¿perdió la fuerza evangelizadora? Y lo último, ¿por qué le parece a usted que en Lumen Gentium 17 se remarca que la evangelización ha sido llevada a cabo por los apóstoles y sin una clara mención de los discípulos? Especialmente, ¿cómo se puede entender este término en la comunidad judaíca? Entonces, a la primera cuestión sobre la actividad de Pablo en Atenas, la verdad es que la única noticia que tenemos, prácticamente la única noticia, él menciona en la carta a los tesalonicenses, cuando cuenta, la carta a los tesalonicenses la escribe inmediatamente después de evangelizar Tesalónica. Es decir, que él sale de Antioquía y da la impresión de que se dirige prácticamente a un territorio nuevo, a un territorio distinto de los que había evangelizado junto con Bernabé cuando fueron como enviados a la comunidad de Antioquía, y se dirige hacia lo que era entonces la frontera entre Asia y Europa, que era el estrecho del Bósforo, y desde Troade pasa ya a lo que se considera Europa, que es la actual Grecia, entonces la provincia de Macedonia, al norte. Está en Tesalónica, un breve tiempo, 4 o 5 meses, Filipos primero, después Tesalónica, y después Filipos y Tesalónica están sobre la vía Ignacia, que lleva hasta Roma. Y da la impresión de que se dirigían a Roma, que su destino era Roma, pero las dificultades que encuentran allí probablemente les hacen desviarse y tomar una vía secundaria y bajan a Atenas. Por tanto, la ida a Atenas da la impresión de que no estaba inicialmente en el programa, y él no le da mucha importancia a este paso por Atenas. El único indicio que podemos tener de qué es lo que pasó en Atenas o de cómo le influyó en Atenas, y en ese sentido es un indicio que de alguna manera respaldaría la veracidad de la noticia de Hechos 17, es la reflexión que él hace en la carta a los Corintios, cuando habla de cómo él evangelizó en Corinto. Porque cuando dice, yo no llegué a vosotros con las palabras de la sabiduría, etc. Da la impresión de que un poco, cuando llega a Corinto, viene un poco, pues, diríamos, de esta experiencia de rechazo. Parece que por todos los indicios, sea por este indicio indirecto o por el indicio directo, o lo que dice directamente en Hechos 17, parece que su actuación en Atenas fue un fracaso. O sea, que no tuvo éxito, y bueno, siguió su camino, fue a Corinto, donde ya encontró mejores oportunidades. También Corinto en ese momento era una ciudad emergente, estaba, digamos, en un franco crecimiento, una ciudad con puerto a los mares y muy floreciente, y probablemente eso también hizo que en Corinto tuviera más oportunidades, aunque luego le dio muchos problemas, como vemos por el libro de los Hechos. La segunda pregunta era si la Iglesia, si el cristianismo, a medida que se hace oficial, pierde fuerza evangelizadora. Bueno, pues es probable que sí, aunque también es verdad que las estructuras nos sostienen en los momentos difíciles, o sea que yo creo que no debemos ser tampoco demasiado severos con las estructuras, porque en momentos de dificultad el grupo, la estructura nos sostiene. Hay que decir que propiamente el tiempo de actividad evangelizadora fue muy breve. Fue prácticamente esta primera generación y un poco más. En la segunda generación, los textos que tenemos de la segunda generación son textos que reflejan ya otro tipo de evangelización, que es una evangelización más local,
un buen ejemplo de ello es, por ejemplo, la primera carta de Pedro, que justo está en esta época. La primera carta de Pedro se exhorta a la comunidad a que den razón de su esperanza a los que la rodean. Tanto no es una comunidad que sea itinerante. O sea, la misión itinerante de la primera generación es una experiencia prácticamente única. Dicen que solo hay otros dos momentos en la historia en los que realmente ha habido una misión evangelizadora de este tipo, ¿no? Una fue ciertos pasos de la evangelización de América y otra las misiones del siglo XIX, sin entrar a juzgar su valor, pero así como un tiempo, digamos, de experiencia centrífuga de evangelización, la primera generación fue muy característica. Una vez que se empezaron a implantar estas comunidades, la difusión fue más local. Es decir, los primeros cristianos contactaban con la gente que tenían cerca, como vemos, como digo, por la primera carta de Pedro, y es el caso también de los evangelios, etc. Otra pregunta era, ¿por qué me parece a mí que Lumen Gentium remarca? No lo sé, pero me imagino, la explicación más razonable me parece a mí que es que Lumen Gentium sigue citando el relato normativo, es decir, el relato que sintetizaba lo que había sido la primera evangelización. ¿Y por qué lo sintetiza? Pues porque no tiene necesidad de modificarlo o de enriquecerlo. En ese momento lo que se planteaba era, digamos, recordar la importancia que tenía la evangelización en la Iglesia, pero no el cómo hacerla. Y quizá cuando empezamos a vivir una nueva situación, una situación en la que realmente se hace más urgente una nueva evangelización, es cuando empezamos a necesitar enriquecer y nos damos cuenta de esos detalles, ¿no? En realidad, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, la evangelización no ha sido solo obra de los apóstoles. Pero también es verdad que un relato normativo que concede este máximo protagonismo a los apóstoles acaba siendo un relato que legitima de alguna manera un camino único de evangelización, un camino privilegiado de evangelización y, en cierto modo, podríamos decir también una visión, en cierto modo, clericalizada de la evangelización, porque decir que los apóstoles son los que evangelizaron prácticamente equivale a decir que los encargados de la evangelización son los sacerdotes o los consagrados, y eso no es verdad. En la primera evangelización participaron todos. Hay un ejemplo muy bonito en esta primera evangelización, que es el ejemplo de Prisca y Áquila, o de Priscila y Aquila, que es un matrimonio cristiano que colaboró con Pablo durante todo el tiempo de su misión independiente, ¿no? Por tanto, volviendo a la pregunta, yo creo que probablemente porque entonces no se necesitaba, no se había planteado este problema. O sea, son a veces las circunstancias nuevas las que nos ayudan a descubrir aspectos que estaban ahí ocultos o en la penumbra de testimonio. Gracias a Dios que durante todo este tiempo la Iglesia nos ha transmitido la palabra de Dios y el testimonio de los primeros cristianos en el Nuevo Testamento. Y ahora podemos escrutarlo y descubrir toda esta riqueza que hubo en la primera evangelización. El tercer grupo de preguntas sigue más o menos la línea que vos planteabas recién. El rol de la mujer en la primera evangelización, y sobre todo su rol en los hogares, ¿qué se puede rescatar o revitalizar de acuerdo a esto, el rol de la mujer para la nueva evangelización? Y, en esta misma línea, ¿qué pasó, en el caso de dar respuestas positivas, qué pasó que después fue mermando el rol oficial de la mujer en la Iglesia? Bueno, agradezco mucho estas preguntas, porque en mi exposición pues no he hablado de este tema y es muy importante. Uno de los rasgos de la primera evangelización fue, uno de los espacios privilegiados de la primera evangelización fue la casa. No fue el único, también la sinagoga, pero la casa fue muy importante. Y en la casa hay espacios muy importantes de la casa que son espacios femeninos, espacios donde
donde digamos, tiene la mujer, diríamos, tiene preponderancia, tiene una palabra. Eso quiere decir que en las primeras comunidades cristianas, sobre todo en la vida de las primeras comunidades cristianas, las mujeres tuvieron un papel muy importante, muy importante. Si no aparece más en los textos, no es porque no existiera, sino porque los textos, digamos, de alguna manera, en general, todos los textos antiguos, no solo los cristianos, esto es un factor cultural, todos los textos antiguos, de alguna manera, han como oscurecido el papel de la mujer, el protagonismo de la mujer en la vida social. Este es uno de las grandes aportaciones de la exégesis feminista, que nos ha ayudado a descubrir, practicando lo que se conoce como la hermenéutica de la sospecha, nos ha ayudado a descubrir la actuación o el papel de la mujer allí donde no aparece en primer lugar. La hermenéutica de la sospecha parte del presupuesto de que efectivamente estos textos han sido transmitidos y recibidos en una cultura patriarcal, como era en realidad, y por tanto se entendía que, digamos, pues hay que dar el protagonismo al varón, y las mujeres no aparecen. Pero la hermenéutica de la sospecha dice: ¿podemos entender esta situación sin la actuación de la mujer? No, no estaba. Entonces, se está recuperando, yo creo, de manera muy interesante, el papel de la mujer en la Iglesia antigua. Hay un libro muy bonito de Caroline Osiek y Margaret MacDonald, son una es norteamericana, la otra es canadiense, el papel de la mujer en la Iglesia primitiva, que estudia todo esto, ¿no? Cómo en las casas, cuál era el papel de la mujer, cómo necesariamente las mujeres tuvieron que animar la vida de las comunidades cristianas y contribuir de una manera decisiva a la evangelización, a lo mejor no solo como evangelizadoras, como las que anunciaban un mensaje, que también, sino sobre todo en muchos otros aspectos que era la práctica de la vida concreta, quién acogía en la casa a los necesitados, quién les ofrecía un techo, pues ahí estaban las mujeres también, participando de una manera muy activa. Lo que decimos para el siglo I se puede decir también para los siglos posteriores, que parece que el papel de la mujer va un poco declinando. Y en los siglos posteriores también, por el mismo fenómeno, pues están habiendo también una recuperación del papel de muchas mujeres. En los saludos de la carta a los romanos que he citado antes, se nombran a varias mujeres que tuvieron un papel preponderante en la evangelización, y a una de ellas se le da el título de apóstol, a Junia, Andrónico y Junia, que fueron apóstoles antes que él. De manera que yo creo que en fin, tuvieron ese papel. Luego, cuando la Iglesia, diríamos, adquiere una institucionalización, un perfil institucional más definido, pues precisamente porque también estaban en una sociedad patriarcal, pues las mujeres no ocupan puestos, o algunos de los puestos de dirección, pero eso no quiere decir que no participaran en la vida de las comunidades. Yo creo que a la hora de la verdad tuvieron y han tenido siempre un papel muy importante. Pero vamos, por lo que yo sé de esta primera época, muy importante, en aspectos concretos. Hay un caso por citar, ¿no? Para que vean cómo se produce esto. El libro de los Hechos cita, en el capítulo 18, cita a Cristina y Aquila. Este matrimonio, bueno, pues en un momento dado, el texto occidental del libro de los Hechos hay dos textos, bueno, muchos, pero básicamente dos textos que difieren un poco. El texto occidental, pues cita en primer lugar a Priscila, porque se ve que cuando estaba, a medida que fue avanzando la cosa, ella tuvo más protagonismo que su marido, y sobre todo cuando fueron a Roma, porque ella era de Roma y allí tenía sus contactos. Sin embargo, el texto alejandrino, el texto occidental, que es el que recoge el Códice Beza, cambia y pone primero a Aquila y a veces suprime a Priscila. Y es un ejemplo clarísimo de también cómo la transmisión textual pues ha ido, digamos, de alguna manera relegando a la penumbra el papel de las mujeres. Ha sido así lo tenemos que asumir, está en la historia, pero gracias a Dios tenemos ahora instrumentos metodológicos para recuperar este lugar de la mujer en la Iglesia primitiva, ¿no? Y reflexionar sobre ello. Sí, pueden aplaudir porque
En nombre del Centro Bíblico de Selección, de Editorial Ágape, le damos las gracias a todos, de Editorial Guadalupe también, y especialmente al Selva, aquí que la entrega del Padre Pica a Campana nos ha recibido con tanto cariño. Para finalizar,